masa magra, más metabolismo basal. A ver, una persona musculosa, ¿sí?, cuando duerme, gasta más energía que una persona delgada cuando duerme. ¿O gastan lo mismo? ¿Ah? Ya, rápido. Los que digan que gastan lo mismo, levanten la mano. Los que digan que gastan lo mismo, levanten la mano. Los que digan que el musculoso gasta más energía cuando duerme. ¿Por qué? ¿Ah? Puede ser por el mecanismo de desacoplamiento, ¿no? Hay siempre un cierto grado de desacoplamiento en las mitocondrias musculares, ¿ya? Que produce calor. Pero lo más importante, o sea, el músculo nunca está en un reposo absoluto. O sea, si bien no se mueve, tiene un tono muscular, ¿sí? Y cuando dormimos también tenemos un tono. No somos unas gelatinas, ¿no? ¿Eh? O sea, el músculo tiene un tono, tiene un grado de contracción que tiene que mantenerse siempre. Y ahí está quemando el músculo solo por existir, solo por estar ahí, ya está quemando ATP. Es un horno que nunca se apaga. Inclusive cuando duerme, también, ahí está, funcionando. Entonces, el musculoso gasta más ATP, su metabolismo basal es mayor, ¿correcto? Por eso a los pacientes con obesidad les dicen que hagan pesas, no solo cardio. Si ganan músculo, van a gastar más ATP. El metabolismo basal se puede calcular con una fórmula. ¿Cómo se llama este método? Hacen una gráfica y luego generan los puntos y luego aparece una regresión logística, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Me han hecho eso o no en investigación? Método de regresión logística. Dos variables numéricas, una y otra, ¿sí?, o más variables numéricas metidas ahí, ¿no? Y van apareciendo puntos, que es uno por, ¿no? Y luego se genera una ecuación que nos dibuja una curva, ¿sí? La regresión logística se sacó las ecuaciones de Harris-Benedict, que es un cálculo del metabolismo basal, donde tiene que ver el peso, la altura y la edad. Es complejo. Lo pueden copiar y mirar cuánto es el metabolismo basal. A ver, lo miran y lo calculan. Peso, altura y edad, ¿no? Igual a la mujer, peso, altura, y van cambiando de acuerdo al hombre y la mujer. Nosotros en la práctica clínica podemos usar esto, claro, tenemos que tenerlo ya metido en el Excel, o usamos el método del pulgar. No sé por qué le llaman el método del pulgar, pero dice el método del pulgar, entre 20 y 30 kilocalorías por kilo por día, el requerimiento de calorías, ¿ya? En reposo, gasto energético en reposo, 20 y 30 kilocalorías. Entonces, una persona que pesa 70 kilos, entre 1400 y 2000 kilocalorías sin hacer ejercicio, ¿no? Si hace ejercicio va a requerir más. ¿Cuántas calorías consumía Michael Phelps? ¿Has escuchado esa noticia, no? ¿Ah? 10.000 calorías, ¿no? Ya digamos que él pesaba, ¿cuánto? 90 kilos. Ya, por 30, 2.700. O sea, eso es su gasto energético en reposo, su metabolismo basal era 2.700 o 3.000. Las otras 7.000, porque no subía de peso, lo gastaba entrenando todos los días. Efecto de la enfermedad sobre el gasto metabólico en reposo. Cuando hay inanición, ¿se acuerdan de los rusos? ¿Qué pasa con el metabolismo basal? Disminuye, ¿no? Disminuye porque lo que busca nuestro cuerpo tiene mecanismos para hacer bajar el metabolismo basal, ¿ya? Entonces baja el metabolismo basal, menos 10, menos 20, menos 30%. Pero ciertas condiciones, el politrauma, las infecciones severas, los quemados, pueden subir el metabolismo basal, incluso pueden duplicarlo, ¿no? Más 100%. Imagínense duplicar tu metabolismo basal, ¿sí? Entonces, si pesas 80 kilos y necesitas
2.400 kilocalorías para estar en equilibrio energético. En la UCI, por ejemplo, puede requerir casi 5.000 kilocalorías por día. Estos requerimientos energéticos suben mucho. Pero las fórmulas, cada organismo es diferente. Entonces, en ciertas situaciones es difícil hacer el cálculo, sobre todo cuando hay un hipermetabolismo. Entonces se usa la calorimetría indirecta. Esto clínicamente ya hay estas cosas en los hospitales, en las UCI se usa para... Ya les hablé de esto la vez pasada, ¿no? Se hace consumo de oxígeno, producción de CO2 y de esa ecuación, porque claro, la ecuación es oxígeno por un lado, más un combustible, más oxígeno, y nos va a dar tantas calorías o tanto calor en joules, más CO2, ¿correcto? Entonces, de esa ecuación sacamos cuánta energía está consumiendo esta persona, y eso nos sirve para hacer un cálculo. ¿Para qué? Es importante no irnos de más, no dar demasiado aporte energético ni dar muy poco, o sea, tratar de estar ahí justo en el requerimiento. Mucho tiene efectos malos, porque por ejemplo le damos mucho, le podemos generar hiperglicemia al paciente o potenciar su hiperglicemia, ya lo vamos a ver después. Si le damos poco, el paciente se va consumiendo más, está enfermo, necesita alimentarse, necesita sustratos energéticos, le damos muy poco, entonces él se va consumiendo. Entonces, ni más ni menos, hay el punto ideal. Por eso se usan estos métodos, ¿ya? En pacientes que están con un estrés metabólico inflamatorio severo, es importante la calorimetría. Ya, este es bien complicado. Dos cosas no les voy a decir, para que no, pero igual lo tienen que leer. Claro, nuestro cuerpo, en nuestro cerebro se forman, hay moléculas que te hacen dar apetito y otras que te lo quitan. ¿Ya? El más potente es la grelina, que se produce en el estómago y que llega al sistema nervioso central, se produce en el estómago. Los pacientes bariátricos se operan, les retiran una parte del estómago, en la manga gástrica, donde se produce la grelina, por eso no tienen hambre. Yo le pregunto al bariátrico, no, como poquito, pero muero de hambre, ¿no? Tú piensas que te va a decir, no, te dicen que no tiene hambre, más bien. Dice, como un poquito, doctor, me lleno rápido, pero estoy tranquilo, no tengo hambre. ¿Ya? La grelina. Y la leptina, que lo produce el tejido adiposo, es el inhibidor del apetito más potente. ¿Ya? Es muy interesante, bueno, no puse ese tema, creo que en la regulación del apetito, lo voy a poner, creo, como un tema más para los seminarios. Todo ocurre en el cerebro, en el hipotálamo, en la zona del paraventricular, y aquí están los mediadores, me escucho bien. Bueno, estos son los orecígenos, ¿no? Las proteínas. Las proteínas están formadas por aminoácidos, tienen un carbono central, y a este carbono está un grupo amino y un grupo carboxilo, ¿no? Y luego un residuo que es el que da todas las capacidades a los aminoácidos. Bueno, la clasificación de los aminoácidos, forman grupos, tienen propiedades especiales de todos los grupos al cual pertenecen. No les voy a preguntar nada de esto, ¿no? Simplemente para que se acuerden el tema de la... Así como hay grasas esenciales, hay aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo no puede fabricar y que necesitamos sí o sí ingerirlos en la dieta. ¿Ya? Entonces, cuando no hay todos los aminoácidos, no se puede iniciar la síntesis proteica. ¿Ya? Entonces, claro, el paciente no sintetiza proteínas. Si falta un aminoácido, no sintetiza proteínas. Entonces, para hacer una secuencia de aminoácidos, que en algún punto no hay un aminoácido, se para todo el proceso y la proteína no puede ser sintetizada, ¿correcto? ¿Sí? Entonces usamos uno tras otro, pero tenemos que tener todo para hacerlo. Y vamos a ir poniendo el aminoácido que sigue. No hay Lo que funciona es la proteína, no a donde hemos llegado. No el pedacito de péptido ahí se paró. No sirve esa proteína.
que es una producción de proteínas ineficiente. Realmente las proteínas son todo, ¿no? Función y estructura de nuestro cuerpo son proteínas. Tienen una estructura, ahí está la cadena, lo que les digo, solo la cadena. Luego tienen una estructura primaria, la cadenita, la estructura secundaria, que van formando una estructura espacial, ya hacen hélice o se van doblando, ¿no? Una lámina plegada o la alfa hélice. Luego la estructura secundaria, donde ya forman como unos bucles ahí todos, incluso varios polipéptidos se pueden unir y formar bucle con otro bucle, y esa es la estructura cuaternaria, ¿no? La síntesis de proteínas, lo que les dije, uno tras otro van engarzando el ARN en los ribosomas, va diciendo qué aminoácido sigue, qué aminoácido, bueno, ya eso ya lo saben el bioquímico. Y las proteínas tienen una vida media, duran un tiempo. Hay proteínas que están hechas para durar unas horas, hay otras que duran unos días, hay otras que duran unos meses. Todas finalmente se degradan, van perdiendo sus propiedades y tienen que eliminarse. Entonces el metabolismo proteico es formar proteínas y degradar proteínas. Todo el tiempo en nuestro cuerpo estamos formando y degradando proteínas, ¿ya? Entonces la mayor parte, la gran parte de esta degradación se reutiliza, ¿no? Nuestro cuerpo es no es como nuestra sociedad que todo lo botamos, ¿no? Todo lo recicla nuestro cuerpo, bueno, pero no lo puede reciclar todo, ¿no? Una parte sale, ¿ya? Y sale en el ciclo de la urea, ¿correcto? Hay dos procesos importantes aquí: la transaminación y la desaminación. La transaminación es el reciclaje, ¿sí? Transferir un grupo amino de un aminoácido a otro, y ahí voy formando otros aminoácidos, solo transfiriendo el grupo amino. Entonces, los aminoácidos esenciales, hay muchos que son esenciales, ¿sí? Yo solo puedo comer esenciales y voy a tener todos. ¿Por qué? Porque los no esenciales los fabrico a partir de los esenciales, ¿correcto? ¿Y cómo los fabrico? Por la transaminación. O sea, de esta manera yo voy formando todos los aminoácidos que necesito a partir de la transaminación. Y la desaminación más bien es cuando ya yo le quito el grupo amino a un aminoácido, ya se degrada, ¿no? Y el grupo amino va a formar al ciclo de la urea para ser excretado como nitrógeno ureico. Primero se forma amonio, pero el amonio es tóxico, entonces el cuerpo ya lo convierte en urea. O si no, y la parte carbonada, lo que queda de carbonos, va como sustrato energético a formar ATP. Entonces la desaminación es una ruta catabólica y la transaminación es una ruta anabólica. Entonces, a partir del glutamato se forman todos los aminoácidos no esenciales. Estos tres son muy importantes: el aspartato, el glutamato y la adenina. Son los tres de donde se forman todos los otros aminoácidos no esenciales. Y esta es la desaminación, el amonio, como les dije, igual todo termina en glutamato, ¿ya? Entonces, repitiendo, los aminoácidos cuando se degradan, el grupo amino va al ciclo de la urea y se excreta en la orina, y el esqueleto carbonado entra en otras vías como el ciclo del ácido cítrico, para formar glucosa a partir de ellos, o finalmente para formar energía y generar CO2 y agua. El ciclo de la urea, ¿no? La urea, acá. Esto es muy importante. Esto es lo que ocurre todo el tiempo en nuestro cuerpo, lo que les dije, ¿no? En nuestra sangre, circulando, hay 100 gramos de aminoácidos, ¿sí? Y en nuestro cuerpo, formando estructura o función, hay 10.000 gramos, 10 kilos de proteína. 17% era, ¿no? ¿Recuerdan eso de masa magra? 17%, 15% grasa, 17% de nuestro cuerpo es proteína.
¿Sí? 17% por 70, ¿cuánto sale? Por ciento como... ¿Perdón? Ya, pesa 60 kilos, ya. 70, ¿no? Ya. 70 por 17% de su peso es proteína. ¿Ya cuánto tiene proteína esa persona? ¿Ah? 1140. No, mira, a ver, otra vez. Pesa 70 kilos, ¿ya? Y el 17% del peso de esa persona son proteínas. ¿Cuántas proteínas tiene? ¿Ah? 11 kilos, ya. Pesa 60, 10 kilos, ¿ya? Bueno, esto pues 10 kilos, ¿no? 10 kilos, 11 kilos, ¿ya? Dependiendo del peso de la persona. 10.000 gramos, ¿no? Todo el tiempo esta proteína se va degradando y se va reciclando y se va formando nueva proteína. Proteólisis, ¿no es cierto? Síntesis de proteína. Y la misma cantidad, 300, 400, 300, 400, y ahí va girando todo. No es una ruedita, ¿no es cierto? Entonces, luego, parte de esto, hay alguna que ya no se puede ya reciclar. Entonces tiene que degradarse, ¿no? Y eso va al ciclo de la urea y ya se degrada 30, 50 gramos de proteína sale en la orina. No como proteína, como urea, ¿no es cierto? Factor de conversión para convertir nitrógeno en proteína es 6.25. ¿Ya? El nitrógeno por 6.25 es igual a la proteína. O la proteína entre 6.25 es igual al nitrógeno. ¿Ya? Y también entra aquí por la dieta, ¿no? Normalmente la recomendación es el requerimiento de proteínas es 0.8 gramos kilo día de proteínas. Una persona de 70 kilos es entre, digamos, 70 gramos de proteína por día o 60 gramos de proteína por día, ¿correcto? Correcto. Entonces, en la secreción intestinal también hay algo de proteína en las enzimas, en el moco del estómago, ¿no? Hay también algo de proteína, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, lo que entra por la dieta 100 a 150 gramos, lo que sale por la orina y las heces 100 a 150 gramos de proteína, y todo esto es un equilibrio perfecto, ¿no? Donde el balance de nitrógeno es cero. Balance, sí. El balance de nitrógeno es cero. ¿Qué es balance de nitrógeno? ¿Se acuerdan que el balance es energético? Para que no subas de peso debe ser cero y no bajes tampoco, ¿no es cierto? El balance de nitrógeno es igual. El nitrógeno que ingresa a tu cuerpo menos el nitrógeno que sale de tu cuerpo en la orina y en las heces. Básicamente en las heces sale entre 2 y 4 gramos por día, ¿ya? Es como una constante. Pero el balance, la orina sí es variable. ¿Cómo lo mido? Nitrógeno en orina de 24 horas. Nitrógeno ureico en orina de 24 horas. Yo lo pido, hago una orden y le digo al laboratorio, hazme nitrógeno ureico en orina de 24 horas. Ellos juntan la orina de 7 de la mañana a 7 de la mañana al día siguiente, lo llevan y ahí me sale cuánto nitrógeno tiene esa orina acumulada de 24 horas. Correcto, le sumo 2 gramos, que son lo de las heces, y ya tengo nitrógeno excretado. ¿Sí? Y yo le digo al nutricionista, mira, la dieta que le vas a dar ya al paciente, quiero que me digas cuántas proteínas tiene. ¿Ya? Y ella me dice, ya, el doctor le he hecho una dieta de 50 gramos de proteína en el almuerzo, en el desayuno le he dado 10 gramos, y en la cena le he dado también 10 gramos, 70 gramos. ¿Sí? ¿Y comiste todo? Sí, comí todo. Ya, perfecto. Entonces ya tengo nitrógeno ingerido y tengo nitrógeno excretado. ¿Sí? Y en condiciones ideales nosotros debemos tener un balance cero, debe ser igual. ¿Sí? Un niño, ¿cómo es su balance nitrogenado? ¿Es más lo ingerido que lo excretado o es más lo excretado que lo ingerido? ¿Por qué? ¿Dónde se va ese nitrógeno de más? A los tejidos que están creciendo, ¿no es cierto? Va formando tejidos nuevos, está creciendo. Entonces ahí se va quedando el nitrógeno, en el nuevo tejido muscular,
en el hígado que crece, en el corazón que crece, etc. ¿Correcto? Entonces es muy importante, ¿ya? Aquí dice acá. O sea, miren, el cambio diario de proteínas, ¿no? Dice, enzimas digestivas y células intestinales. Usamos 70 gramos de proteínas para eso, para formar nuevas enzimas intestinales y las células que se pierden en el tubo digestivo. Es el lugar donde más células se pierden. En la síntesis de proteínas plasmáticas, 20 gramos. ¿Sí? En hemoglobina, 8 gramos. Todos los días nosotros fabricamos sangre, somos una fábrica. Igual nuestros glóbulos rojos también tienen una vida media y luego se mueren. Y todo lo que está dentro se degrada. Y en la médula ósea se resintetiza, ¿me entiende? Todo va, en todo momento va ocurriendo este ciclo. En las células musculares, 75 a 100 gramos, renovarlas. En diversas vías 85. Si sumamos esto, ¿cuánto sale? 100, 200, 300, casi 400, ¿no? ¿Y cuánto comemos nosotros? ¿Ah? 1 gramo kilo día. Ya, para que no se olvide. 1 gramo kilo día. ¿Cuántas proteínas? 1 gramo kilo. ¿Cuánto? Ya. 65 kilos. ¿Cuánto pesa? 65 gramos. Ya. Pero él usa, sintetizando nuevas proteínas, 400 gramos. ¿De dónde viene el resto? Claro, de lo que nosotros reciclamos, ¿no? Se degradan, se producen, entra a la dieta, sale ahí, pero todo es un equilibrio perfecto, ¿sí? ¿Cuánto requieren, para mantener ese equilibrio perfecto, cuánto requieren personas con necesidades especiales? Los deportistas requieren más para mantener su equilibrio, ¿no? Deportista de fuerza, físico-culturista. ¿Hay algunos fisicoculturistas aquí? No, pero seguro que varios van al gimnasio, ¿no? Quieren agarrar músculo, ¿no? Entonces, si están haciendo pesas, las chicas también, ¿no? Si están haciendo pesas, no necesitan 1 gramo kilo día, ¿no? Pueden necesitar 1.5. Entonces, ¿y si qué pasa si no ganan? Oh, pucha, voy al gimnasio en una estafa. Nada, no gano. ¿Qué pasa? Puede ser que no están comiendo la cantidad de proteínas suficiente para tener un balance nitrogenado positivo o negativo. Positivo, quieren tener un balance nitrogenado positivo, quieren que entre más nitrógeno del que sale y que ese nitrógeno se quede pues, en los pectorales, ¿no es cierto? Bueno, la digestión de las proteínas, igual que carbohidratos, igual que lípidos, la mínima expresión. Nosotros solo podemos absorber aminoácidos. ¿Cierto? Las proteínas tienen que ser degradadas completamente. Esto empieza con la pepsina en el estómago y luego ahí en el páncreas y en el intestino hay endopeptidasas y exopeptidasas que van degradando las proteínas hasta formar pequeños polipeptidos de 2 o 3 aminoácidos o aminoácidos puros, y esto es lo que se va absorbiendo. Ya, lo último. Calidad de las proteínas. Un alimento, teóricamente en nuestra dieta nosotros tenemos que comer todos los aminoácidos esenciales en las cantidades adecuadas. ¿Sí? Entonces, los alimentos se miden por si tienen o no todos los aminoácidos esenciales que están aquí, ¿sí? Y en las cantidades adecuadas. Este es un patrón de oro, un patrón donde están las cantidades mínimas de aminoácidos esenciales que debe tener un alimento para poder decir que nos va a permitir cuando requiramos producir proteínas adecuadamente, ¿no? Y que no en algún momento se pare esto de la síntesis de proteínas, ¿correcto? Entonces hay un score químico de aminoácidos de los alimentos. Entonces se divide los miligramos de aminoácido que tiene este alimento, la carne por ejemplo, sobre cada uno de estos, ¿sí? Sobre este número. Por ejemplo, la carne tiene, digamos, me invento, ¿ya? 36 miligramos de histidina por gramo de carne. Entonces yo agarro y digo, a ver, el score para la histidina es 36 entre 18, 2. ¿Sí? La isoleucina tiene 25, lo mismo, lo mínimo, 1.
¿sí? Entonces, y así voy haciendo para todos. Entonces, el menor de ellos es el que vale. Digamos, el menor es justo la isoleucina, perdón, y es 1. Entonces, su score es 1, ¿correcto? Y luego hay otro concepto que se llama digestibilidad, que significa de que cuántos gramos ingiero y cuántos gramos finalmente se quedan en mi organismo. ¿Ya? Entonces, cuántos gramos se pierden en las heces de esa proteína, cuánto se absorbe de esa proteína. Entonces, miren aquí, cuando tú multiplicas el score por la digestibilidad, te sale que es digamos, el más fiel, ¿no? Porque no solamente dice si tiene todos los aminoácidos, sino también dice cuánto se absorben de todos esos aminoácidos. Todos los alimentos de origen animal, la mayoría, lácteos, carne, vacuno, pescado, huevo, todos tienen un score de 100, o sea, tienen todos los aminoácidos en esas cantidades o más, mínimas. Pero cuando se multiplica por su digestibilidad se va bajando, ¿no? El huevo es el que tiene más, ¿no? 97. Teóricamente es el alimento con mejor score, ¿no? Score y digestibilidad, mejor. Pero todos los animales, los alimentos animales de origen animal son buenos en cuanto a los aminoácidos. Y miren los alimentos de origen vegetal, ¿no? El único que tiene 100 es la soya y el garbanzo, pero por su digestibilidad bajan mucho, a 78. ¿Sí? Pero en general igual todo se queda. Entonces, las dietas veganas, o sea, pónganse a pensar en lo que comemos nosotros, ¿no? Un pedazo de carne, un arroz y un poco de ensalada, ¿correcto? ¿Cuántos alimentos hay ahí? 3. Arroz, carne, tomate y lechuga. 4. ¿Ya? Los veganos, ¿qué tienen que hacer? Puede ser también de 4 alimentos. Puede ser de 4 alimentos. No, ¿no es cierto? Tienen que combinar muchos alimentos para poder tener todos los aminoácidos. Entonces en el plato tienen que tener muchas cosas, 20 alimentos, para poder lograr tener todos sus aminoácidos esenciales. Por eso también es discutible las dietas veganas en los niños, ¿no? Porque ellos necesitan mucho aminoácido de alta calidad. Ya. ¿Se acuerdan del ruso, no? La primera, ahí está. Le voy a presentar a otro amigo que se llama Hazari. Él es hindú. ¿Ya? Y está en un hospital. ¿Cuál es la religión de la India? ¿Ah? Dios Rai. Y van soldados. ¿Sí? Es el mismo tipo de instrucción. ¿No? ¿Por qué? ¿Ah? El metabolismo basal es diferente. ¿Quién tiene el metabolismo aumentado? Ya, o sea, el metabolismo basal de él es menor, ¿no es cierto? Se ha adaptado. ¿Y el metabolismo de Hazari está aumentado? ¿Sí? ¿Quién dice que sí? Levanten la mano, dicen que sí. 1, 2. Dicen que no, 3. Vamos a ver si es el mismo tipo de nutrición. Intuimos que no es el mismo tipo de nutrición, o que sí es, no sé. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué es desnutrición? Acá está la definición. Un estado que resulta de la deficiente ingesta o utilización de los nutrientes y que implica un cambio en la composición corporal. ¿Sí? Ingesta inadecuada o utilización inadecuada de los nutrientes. Eso nos lleva a una consecuencia, cambia la composición corporal, la masa magra, la masa grasa se altera, ¿sí? Cambia, y eso nos lleva a una alteración
en la función, ¿no? Un deterioro del estado funcional. Ya les expliqué la litera S, ¿correcto? Eso es desnutrición. ¿Los dos tienen eso, los dos, o solo uno de ellos, o ninguno? Los dos. Entonces es la misma desnutrición. ¿Por qué no? Ya es la definición. Lo mismo, los dos cumplen. Por eso le puse su aspita. Cumplen, ¿no es cierto? Ya, él era gordito, él también era gordito, los dos eran gorditos. ¿Ya? Y ahora están así. ¿Sí? Hay un deterioro en su composición y en su función. ¿Y el estado funcional? ¿Tienen el mismo estado funcional? ¿Quién tiene mejor estado funcional? Más alto. ¿Ah? Iván, se llama Iván. Iván tiene mejor estado, ¿por qué? Porque es ruso. Porque es soldado. Y ahí está la definición, ¿no? O sea, digamos que Iván tiene una mejor capacidad para realizar actividades de la vida diaria y para responder a retos o situaciones inesperadas. ¿Sí? ¿Creen eso? O Masari tiene una mejor capacidad que Iván para realizar sus actividades de la vida diaria y de responder a retos o situaciones inesperadas. ¿Cuál es la verdad? Vamos a ver. ¿Se acuerdan de esto, no es cierto? Entonces Iván come poco, digamos que lo vamos a transformar como que no comiera, ¿no? Entonces va usando todas sus reservas. El glucógeno se acabó hace mucho tiempo. Gluconeogénesis, ¿no es cierto? Empieza a mantener el nivel crítico de su glucosa y digamos que nos vamos aquí, directamente aquí. ¿Ya? Es como si estuviera aquí. Entonces se está consumiendo por catabolismo lipídico todos los lípidos de su cuerpo y formando ácido gluconeogénico, ¿no? Y también está utilizando las cetonas para y los ácidos grasos para producir energía. Ahora vamos a ver bueno, esta es la situación, ¿no? Es la situación de Iván. Lo que yo les dije, lo que sí Iván, que solamente al final, después del día 16, Iván empezaba a tener un catabolismo proteico importante, ¿no? En todo ese tiempo él trataba de cuidar su músculo, ¿sí? No degradar músculo. Solo cuando se acaba su grasa, él empieza a degradar su músculo. Porque ya sabemos que si degrada músculo, ya no puede escapar, ya no puede pelear y va a morir. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a tratar de responder esta pregunta, ¿ya? Y es la misma institución, ¿no? Vamos a ver un estudio de un doctor que se llama, no es doctor, es químico, se llama Cuthbertson. ¿De qué año es? Ya les dije que yo voy a traer esos estudios así centenarios aquí. Este doctor era químico. Cuando salió de la facultad, él se quiso especializar en ese tiempo los químicos trabajaban en los hospitales. Algunos, ¿no? Otros en la industria, etc. Pero bueno, a algunos les gustaban los hospitales y por ahí se unía a un grupo, un departamento médico, y él llegó al departamento de cirugía